Bueno, yo no sé si, bueno, esto es algo que que le puede pasar a las personas que están casadas o también a las personas que tienen novia o novio, bueno, y tal vez a amigos. Pero a mí me pasa esto con Luciana en mi matrimonio. Yo le pido a ella que cuente una historia y entonces ella va contando la historia, pero mientras va contando la historia a veces se le olvidan ciertos detalles, entonces yo la interrumpo y doy los detalles. Entonces ella continúa la historia y se le olvida algo en específico que yo creo que es importante y la interrumpo otra vez y eh, esto no le gusta mucho a ella ni a nadie. Después de la tercera interrupción ella me dice, ya no voy a contar la historia, contala vos. ¿Y por qué es esto? Porque es difícil compartir un mensaje, es difícil acordarse de todos los detalles y de todos los temas importantes, ¿verdad? Eso es cierto. Pues resulta que a Jesucristo no se le complica absolutamente nada hacer eso. El día de hoy vamos a estudiar Marcos 1, 14 y 15. Y en el versículo 15, Jesús hace un resumen de su mensaje. Él no tiene problemas con detalles, a él no se le olvida nada. Y el resumen de su mensaje es tan poderoso y tan conciso que él lo puede dar en 18 palabras. El versículo 15 del Marcos dice así, y este es el mensaje de Jesucristo. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Si ponemos atención a cada una de esas palabras, que no son nada complicadas, no es que hay que estudiar el griego, el original para entenderlas, casi que podríamos irnos ya a la casa con el corazón lleno. Porque se nos dice que el tiempo se ha cumplido, el plazo en que Jesús iba a inaugurar la salvación culminante ha empezado. Y se nos dice que el reino de Dios está cerca, ya no está largo. El reino de Dios se ha acercado por medio de Cristo, Él es el reino. Y nos dice cómo obtener ese reino, cómo ser parte de ese reino, arrepintiéndonos, cambiando de dirección y creyendo las buenas noticias de que por medio de la gracia de Dios nosotros podemos tener fe, la gracia nos da fe y tenemos fe en Jesucristo. Y nuestra fe en Jesucristo hace que Dios ponga su Espíritu Santo con nosotros. Podemos caminar con Dios de la mano y eventualmente estar en su presencia. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 1, 14 y 15. Les recuerdo que si no traen Biblia, afuera en la entrada hay Biblia y tengo que regañarlos y decirles que compren Biblia, por favor. Dice Marcos 1, 14 al 15, que es lo que vamos a estudiar hoy. Bueno, lo pueden tener en su celular, es que a mí se me olvida eso también, pero es más rico tenerla así. Juan 1, 14 y 15 dice, después de que encarcelaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Primero que todo, tenemos que explicar 3 puntos importantes que encontramos en estos 2 versículos. El primer punto importante es que hay una transición entre Juan el Bautista y su ministerio, su protagonismo y el protagonismo de Jesús. Antes Juan el Bautista era un protagonista, antes Juan el Bautista era el que era subrayado por Marcos y por los evangelistas, pero en estos momentos entonces ahora la mirada está en Jesús de ahora en adelante. Ese es el primer paso que vemos aquí, una transición de Juan el Bautista a Jesús. Lo segundo que vemos es que Jesús
de alguna manera cambia de centro de operaciones. Jesús estaba en Judea haciendo ministerio, que ministerio significa servicio, y pasa de Judea muy cerca del lago de Galilea, en Galilea. De hecho, en Galilea hay un lugar que se llama Capernaum y ese se vuelve el centro de operaciones de Jesús. Ahí es donde vive la suegra de Pedro y pasan muchísimo tiempo ahí. Y el tercer punto importante que vemos en estos versículos es la necesidad de arrepentirse y creer las buenas noticias. Entonces el día de hoy más o menos estos son los temas en los que vamos a estar basados. Entonces quiero que vean el versículo 14 otra vez. Dice, después de que encarcelaron a Juan. Entonces creo que es importante entender de qué se está hablando aquí. Después de que encarcelaron a Juan. ¿Cuándo encarcelaron a Juan? ¿Cómo encarcelaron a Juan? ¿De qué manera y por qué él está encarcelado? Y esto lo podemos ver en este mismo libro que estamos estudiando en Marcos 6, 14 al 29. Es interesante porque mientras leemos este texto, quiero que vean que va un poquito al revés. Al principio del texto se está hablando de que Juan ya está muerto, de que ya le quitaron la vida a Juan y de que Jesucristo tiene tanto poder que creen que Juan es un fantasma o que Juan ha resucitado en la forma de Elías, y después de eso se especifica cómo fue que murió Juan. Entonces está como al revés, pero lo van a entender perfectamente bien. Esta es la historia del encarcelamiento de Juan que acabamos de leer en el verso 14. Es un buen chunk, es un buen texto y lo vamos a leer juntos. Marcos 14, 6, 14 al 29. El rey Herodes se enteró de esto. ¿De qué? De todo lo que estaba haciendo Jesús. Pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaron la cabeza, ha resucitado. Los judíos, sin contar a los saduceos, creían en la resurrección. (17) En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe, Herodes, tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Vean cómo ahí se dio información y como que ahora se da la información que pareciera que tenía que estar de primero. 21. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó. Y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Él pensó que ella iba a querer oro o plata o terrenos. Enseguida la muchacha se fue corriendo a presentarle Versículo 24, ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó la madre. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista.
El rey se quedó angustiado, pero a causa de los juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Entonces, nuestro versículo 1:14 habla después de que encarcelaron a Juan. Entonces, aquí acabamos de ver la historia de cómo encarcelaron a Juan. Pero quisiera sacar de este texto varias ideas de Herodes que aplican nuestras vidas y varias ideas de Juan el Bautista que nos retan en nuestra vida. Lo primero que nos topamos es que Herodes se había casado con la esposa de su hermano. Esto era no permitido por la ley. Por eso es que Juan se lo está diciendo constantemente. Entonces esto llama la atención, a mí me llama la atención porque Herodes era un líder. Herodes era el rey de Perea y de Galilea. Entonces un rey debería dar el ejemplo, un rey debería ir caminando hacia adelante y que la gente lo pueda seguir, pueda ser una inspiración. Pero Herodes hace totalmente lo contrario. Es un pésimo ejemplo de líder y quebranta la ley. Como líder tenía responsabilidad y el privilegio de modelar compromiso y liderazgo. Jesús nos dejó esas características de un buen líder. ¿Verdad? Todos conocemos lo que dice Filipenses 2, que Él siendo Dios se vació de sí mismo y se hizo un siervo. Juan 13 nos habla del lavamiento de los discípulos y Jesús lavando a los discípulos de aquel que lo iba a traicionar. Eso es liderazgo. Un hombre devoto de Dios, un hombre humilde, un hombre que representa a Dios. No era lo que Herodes estaba haciendo y no es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Porque todos nosotros somos líderes. Los últimos gurús del liderazgo tienen muchas definiciones de liderazgo, pero realmente el liderazgo puede resumirse en la influencia que tenemos sobre los demás. Y todos nosotros aquí tenemos influencia sobre hijos, sobrinos, esposos, esposas, alumnos y todo lo demás. Quiero que leamos y que gastemos un poquito de tiempo en el estudio de qué es ser realmente un líder y las características que debe haber en él. Vean lo que dice Job 1:1. Esta es una descripción perfecta de un hombre que lidera como Dios quiere. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Eugene Peterson lo pone de esta manera en la Biblia que él tradujo. Job era honesto tanto adentro como afuera. Era un hombre que cumplía su palabra, quien vivía devoto a Dios y odiaba el mal con pasión. Entonces yo tengo que verme en este espejo y decir: Rodrigo, sos honesto tanto adentro como afuera, sos alguien que cumple su palabra, dice algo y la cumple, sos alguien devoto a Dios y odias con pasión las cosas que Dios odia. En la nueva versión internacional dice que Job pasaba apartado del mal. Y todos nosotros sabemos que el bien no está allá a la derecha y el mal está allá a la izquierda. Entonces Job pasaba de este lado. No es eso. No puede ser, porque el mal está en nosotros.
Nosotros somos pecadores y los creyentes tenemos el Espíritu de Dios, pero todavía hay residuos fuertísimos de pecado en nosotros. Entonces no es que el mal está ahí, el bien está ahí y Job siempre está de este lado. No, es que Job en su día a día decidía seguir la guía del Espíritu Santo sobre lo malo. Esto es lo que se nos invita a nosotros. Pensé muchísimo en hombres intachables y tuve que escoger varios, no se me ocurrieron tantísimos. Y les quiero contar de un profesor que yo tuve que era un hombre recto, intachable, devoto de Dios, que se vivía apartado del mal, todo eso nos lo reflejaba. Resulta que este señor, primero que todo, era un investigador, un profesor de esos de investigación en un seminario que se llama Trinity en Chicago, o como dirían los que tienen una buena acento, Chicago. Y era un seminario muy importante y él era uno de los profesores más importantes de ahí. Pues resulta que su esposa tenía problemas por el frío que hacía en Chicago. Y él decidió dejar su puesto prestigioso para pasarse a Phoenix, a Arizona, donde el frío no es tan fuerte para nada. Y ella podía estar mejor. Entonces pasa de un lugar de mucho prestigio grande a un seminario muy pequeñito, que poco a poco se ha ido siendo más grande porque él llegó ahí. Por cierto, ahí es donde yo estudio. Y una vez nos lo topamos, un amigo y yo, y él me dijo, ay, ese es Wayne Grudem. Y le hago yo, sí, ¿qué? Y me hace, tenemos que presentarnos y ver si nos tomamos una foto. A mí no me gustan las fotos. Y le hago yo, no, a mí me da pena. Y me hace, yo lo hago. Usted solo tiene que estar a la par mía. Vamos caminando, este señor tiene 85 años, pobrecito, tiene un poquito de Parkinson, iba sobre una silla porque le pasó algo a la rodilla. Y nos presentamos, Manrique Rodrigo. Él pudo decir la palabra Manrique, inmediatamente Rodrigo le tomó 12 repeticiones. Pero él seguía repitiendo mi nombre y me lo decía porque él quería entenderlo y saberlo. ¿Por qué se los digo? Porque si uno está en un lugar enfrente de alguien, uno sabe y está sensible a lo que está ocurriendo. Y hasta que se aprendió mi nombre, nos saludó, nos preguntó de dónde éramos. Ese hombre es alguien muy importante y se tomó 15 minutos de su vida para estar con nosotros. Después yo lo tuve como profe. Y una vez él leyó un escrito que él había hecho. Era un escrito como de un tema un poco picante, de un tema un poco controversial. Y él había escrito esto y él lo leyó de manera apasionada, no agresiva, no fea de ninguna manera, pero era un tema espinoso. Y él empieza a leer el artículo y cuando termina el artículo se queda así como tieso. Yo me puse nervioso porque yo dije, se va a morir Wayne Grudem aquí enfrente mío. Y inmediatamente dijo, alumnos, yo no sé si leí este artículo con el corazón correcto y tal vez pude haber ofendido a alguien con mi entonación. Entonces, si afecté a alguien de esta manera, por favor, perdónenme. Así es este hombre, un hombre intachable, y esto es lo que nos llama Dios a hacer. Intachable no significa perfecto. Intachable, ¿verdad? Y tenemos que entender esto bien porque lo habla en el Antiguo Testamento y sale en 1 Timoteo 3, donde habla de los requisitos de los ancianos y de los diáconos. Intachable significa que uno tiene tacha, pero inmediatamente se la quita. Yo tengo una tacha por tener un problema con alguien y inmediatamente me reconcilio con esa persona y la tacha ya no la tengo. Le di una mentira a alguien y el Espíritu Santo me muestra que no está bien.
hablo con la persona y le digo que mentí, que esta es la verdad, y entonces ya no tengo tacha, ¿verdad? Ya no tengo todas esas cosas que son pecado. Y, y- y les quiero contar una victoria que yo tuve, algo que me quité una tacha el otro día, porque el Espíritu Santo me ayudó, era una situación incómoda. Resulta que mi esposa la operaron hace ya creo que ya un mes o algo así y tenía que estar en cama. Y resulta que una pareja aquí de la iglesia, de una manera demasiado dadivosa, llegó a nuestra casa, ¿verdad? Se tomó el tiempo de ir hasta arriba, ahí cerca de San Antonio de Escazú. Y ella llevó varias comidas, pero entre las comidas que llevó, llevó un queque seco, como un queque de chocolate como de este tamaño. Yo no como queque y chocolate, yo como queque seco. Ese es el que a mí me gusta. Entonces llegaron varias personas a la casa y les dimos queque de chocolate, pero era grandísimo y seguía habiendo mucho queque. Y a mí no se me ocurrió, pero si a ustedes les sobra algo rico de comida, lo traen aquí a la iglesia entre semana y los jóvenes se lo comen inmediatamente. Entonces yo no me comí ni probé el queque de chocolate y llegué aquí 2 fines de semana después y me topé a la señora que nos hizo el queque de chocolate. Y lo primero que ella me dijo fue, ¿qué tal estaba el queque? Y yo me quedé más congelado que Wayne Grudem. Y no sabía qué hacer. ¿Verdad? ¿Qué tal está el queque que probablemente duré 3 horas haciendo y que te llevé a tu casa? Vean, y les digo una cosa, obviamente esto es Dios, pero a mí Dios me quitó 2 cosas así, apenas yo lo conocí. Las malas palabras y mentir. Yo no miento, pero ese día le dije a la señora, estaba riquísimo. No sabía dónde meterme, no sabía qué hacer, entonces le dije, qué nombre, estaba riquísimo ese queque chocolate. Eso es que llegó una tacha a mi vida. Pequé y entonces estoy cargando con una tacha. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo me dijo, le mentiste a esa persona, vos querés ser un hombre intachable y acabas de hacer lo contrario. Entonces pasaron 1, 2, 3 días y entonces llamé a la señora y le dije, mire, no entiendo por qué yo le mentí. Lo más fácil era simplemente ser sincero con usted y decirle que a mí no me gusta el queque de chocolate, pero yo estaba muy agradecido con usted. Y entonces yo sentí que Dios me ayudó a quitarme una tacha. Eso significa ser un hombre, una mujer intachable. No es tan complicado. Es simplemente seguir la guía de Dios. ¿Verdad? Mateo habla de ser sal y de ser luz. Y vea cómo lo pone The Message. Déjame decirte por qué estás aquí, en la tierra. Estás aquí para ser como la sal que sazona, que trae los buenos sabores de la tierra. Estás aquí para ser luz, trayendo los colores de Dios al mundo. Definitivamente Herodes hacía lo contrario de esto. Pero cuando vemos lo contrario de lo que debemos de hacer, lo vemos de una perspectiva diferente y entendemos hacia dónde tenemos que caminar. Entonces, hemos descrito esa falta de carácter de Herodes y quiero terminar describiendo también otra falta de carácter de Herodes de la cual todos necesitamos estar conscientes. Lean conmigo el versículo 14, otra vez, Marcos 1:14. No. Marcos 1:14 no. Marcos 6:14, gracias. Vean lo que dice.
el versículo 26 en adelante. Puede ser el 26 y el 27. El rey se quedó angustiado porque le habían pedido la cabeza de Juan. Pero a causa de sus juramentos y en atención a sus invitados, él no quería hacer lo que le pidieron que hiciera, pero por la presión que sentía por sus invitados, no quiso enojar a ella ni a los invitados. Y esto significa presión grupal. Esto significa tenerle temor a los hombres. Y nosotros necesitamos que Dios nos ayude a superar esto. Porque muchas veces tomamos decisiones en nuestras vidas por presión de otros. Y no porque sea el camino correcto, más bien es el camino incorrecto, pero decimos, ay mamá, y si tal persona se da cuenta o le quedo mal a tal persona. Esa es una característica del líder. Vean lo que dice Gálatas 1:10. Pablo, que es un gran líder, nos explica la importancia de no quedarle bien a la gente. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Pensemos, ¿qué busco yo? ¿A ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Si usted y yo queremos ser siervos de Cristo, debemos de entender que queremos agradarle a Él antes de cualquier persona. Va a haber momentos que agradarle a Él va a ser una bendición para todos y para muchos, pero va a haber momentos en que olvidamos la presión que estamos sintiendo por el mundo y por las personas, y si le agradamos a Él, solo a Él le vamos a agradar. Pero la pregunta para nosotros es, en este momento de nuestras vidas, ¿será que estamos presionados por alguien o por algo de tomar una decisión que no tiene que ver con la voluntad de Dios? Porque estamos muy propensos a esto. Aquel tiene este carro, el vecino tiene el otro, y yo tengo uno chiquitito. Me siento presionado a ver qué hago. Y resulta que Dios nos da lo que nosotros necesitamos. El hombre y la mujer de Dios vive, como dice una frase muy famosa, coram Deo. Coram Deo captura la esencia de la vida cristiana. Esta frase literalmente se refiere a algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir coram Deo es vivir toda la vida conscientes que estamos en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y bajo la gloria de Dios. ¿Verdad? Se ha dicho muchas veces en libros y aquí que es vivir como para una audiencia de uno. Esta es mi vida, aquí es donde yo me muevo, y ahí sentado viéndome en mi presencia está Jesucristo, nadie más. Y todo lo hago porque Él está en mi presencia, porque yo estoy delante de Él. Eso es coram Deo. Entonces no me importan las presiones, no me importan quedarle mal a las demás personas. Lo que me importa es entender que mi vida está delante de Él y Él me está viendo y lo puedo hacer orgulloso. A diferencia de Herodes, que no era un hombre intachable y que no le importaba cumplir la ley y daba un mal ejemplo, a diferencia de Herodes, que se sentía presionado por la multitud o por sus compañeros y cometía errores, Juan el Bautista es diferente. Y yo no sé si se dieron cuenta cómo en Marcos 6, Juan el Bautista, estando encarcelado, le predicaba a Herodes y le decía: vos estás con la esposa de tu hermano y eso está prohibido. Y le predicaba, ¿verdad? Y uno dice, este hombre está en la cárcel. Lo que debería hacer es quedarse callado a ver si sale de la cárcel. Pero Juan el Bautista tenía tanto celo por la verdad, por aquello que era recto, por aquello que sabía que Dios quería, que le seguía diciendo: póngase vivo porque usted está haciendo algo malo delante de Dios.
Y esto era algo especial del liderazgo de Juan. Y es algo que yo quiero para mí y algo que yo oro para nuestra iglesia. Que todos nosotros tengamos un compromiso con la palabra de Dios, un compromiso con las autoridades donde vivimos, que prediquemos y hablemos, aunque esto nos esté de moda o aunque esto nos pueda meter en algún problema. Es difícil, ¿verdad? Porque hay que medir bien los tiempos y hay que medir bien el grupo en que uno está. Pero a veces uno está en un grupo donde se están hablando un montón de mentiras porque solo hay una verdad absoluta y nosotros nos quedamos callados sabiendo lo que es verdad. Perfectamente bien la podríamos ofrecer de alguna buena manera. Ahora, el problema es que el mundo y el diablo han cambiado todas las cosas. Todo el mundo puede decir lo que da la gana, pero cuando nosotros decimos lo que creemos, nos regañan a nosotros. Entonces Juan el Bautista tenía esto, quería agradar a Dios de primero, y predicaba y se fundaba en la verdad. Y ahora vemos el versículo 15, leamos el 14 y el 15, dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea y vean lo que fue a hacer, anunciar las buenas nuevas de Dios. Es importante que entendamos las buenas nuevas de Dios. Las buenas nuevas de Dios es el evangelio, las buenas noticias. Y aquí hay una gran diferencia entre la religión, las religiones del mundo y ser hijo de Dios y el cristianismo. Vean cómo dice que Jesús fue a declarar las buenas nuevas de Dios. El evangelio es un mensaje que se declara. Las religiones del mundo tienen como mensaje hacer cosas para ser aceptados por Dios. Es muy diferente. Las religiones del mundo dan consejos. El cristianismo da una declaración. Cristo ha venido a salvar a los pecadores. No es un consejo, no es nada que tenemos que hacer. Más bien es algo simplemente que tenemos que creer y que recibir. ¿Me explico la diferencia? Cuando uno recibe la gracia de Dios y por fe cree en Él, el agradecimiento y el amor por Dios y lo que hace el Espíritu Santo en uno lo ayuda a tener fruto. Pero la gran diferencia entre las religiones del mundo y el cristianismo es que el evangelio es solo una declaración. No es hagan, no es vengan, no es vendan, no es no hagan esto o lo otro. Es simplemente crean esto. Dios trae un mensaje para nosotros. No nos trae algo que tenemos que hacer o no hacer. Eso está mucho más adelante. Que Dios nos va a empoderar para hacer cosas buenas. Leí un párrafo de Eugene Peterson que dice así: esto es cuánto amó Dios al mundo. Él dio a su hijo único. Y esto es para que nadie tenga que ser destruido. Creyendo en Él, todas las personas pueden tener una vida que perdura. Dios no hizo todo este esfuerzo en enviar a su Hijo, sobre todo para no apuntar con un dedo acusador, diciéndole al mundo lo malo que es. Él vino a ayudar para establecer el mundo de la forma correcta. Todo el que confía en Cristo jamás será defraudado. Pero aquel que lo niegue, aquel que le dé la espalda, estará bajo sentencia de muerte. Y es mi responsabilidad decirles a todos ustedes esto: el que confía en Cristo tendrá vida que perdura y tendrá la ayuda de Dios.
El que no confía en Cristo no tendrá ninguna relación con Dios en este mundo y en el venidero. Por eso es que las buenas noticias se llaman buenas noticias. Se puede tener una relación con Dios. Se puede vivir de una manera digna y una manera que nos ayuda a nosotros. Y vean cómo vamos avanzando en el texto. Y dice que él venía declarando las buenas noticias de Dios, y en el 15 dice: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Y en Efesios 2, 4 al 10 nos habla de la salvación, pero también nos introduce a arrepentirnos. Dice: pero Dios, que es rico, y esto es para nosotros, ¿verdad? No es que Dios tiene algo, no es que Dios tiene bastante, es que Dios es rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia, por un regalo, por algo que no merecemos, Él nos dio algo más grande. Ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Esto ya sucedió y va a suceder después cuando nos demos cuenta. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Es increíble que Él haya perdonado nuestros pecados y nos haya dado y haya escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Porque ustedes no toman cerveza, han sido salvados, no dice eso. Porque ustedes se portan bien y no dicen malas palabras, han sido salvados, no dice eso. Porque ustedes no faltan a la iglesia ningún domingo, no dice eso. Dice que es por gracia, por un regalo, no por algo que hicimos o dejamos de hacer, que hemos sido salvados mediante la fe. La fe nos la da el mismo Dios. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras. Vamos a dejarlo hasta ahí. El evangelio es que Dios conecta con los seres humanos, no basado en lo que hacemos o no hayamos hecho, sino basado en lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 15 dice que se cumplió el tiempo. ¿Verdad? Eso es como cuando Gálatas 4:4 dice: se ha cumplido el plazo. No es cronos, no es un tiempo cronológico que va hacia adelante. No, era un tiempo establecido, un tiempo definido, gracias, en que Cristo iba a venir. Dios tenía un plan y envió a Cristo en el momento perfecto. Pero el hecho de que Cristo haya sido enviado no significa que Dios reine por completo. Todavía el mal reina de alguna otra manera. Y entonces se habla del ya, pero todavía no. Entonces ya Cristo empezó el proceso de que los cielos y la tierra van a ser renovados, pero todavía no hemos llegado al final. Cristo apareció y el reino de los cielos se está desarrollando hasta que haya una nueva tierra. El reino de Dios, por tanto, es una realidad presente, pero también una esperanza futura. Los tiempos pasados, especialmente los actos de salvación de Dios para su pueblo Israel, alcanzan su punto culminante en este tiempo de salvación a través de Jesús. Los profetas profetizaban que Dios iba a traer sanidad, iba a traer libertad a los israelitas, a sus hijos. Lo hacían una y otra vez y ellos no sabían. Hay algo en las profecías, cuando un profeta
profetiza en el Antiguo Testamento podía ser algo inmediato, podía ser algo a mediano plazo o a largo plazo. Nadie, muchas veces no se sabía. Entonces los profetas profetizaban de que el reino de los cielos iba a acercar, de que alguien de la descendencia de David iba a hacer todas las cosas nuevas, pero no sabían cuándo iba a suceder esto. Pues resulta que ya sucedió. El tiempo, el plazo se ha cumplido, el reino ha empezado. ¿Y cómo entró el reino? Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepentirse es cambiar el curso de nuestras vidas. Si yo voy caminando para acá y creo las buenas nuevas y por fe entiendo que Cristo cargó con mis pecados en la cruz y que yo recibí la justicia de Dios, yo cambio de dirección y empiezo a caminar para allá. Ojo, si voy caminando para allá, mi experiencia ha sido que yo hago como esto. Voy caminando hacia la verdad, me arrepentí, voy caminando hacia el lugar correcto, pero voy pegando a veces con piedras. Y eso no está mal, es parte de por qué Jesús murió en la cruz. Creer las buenas nuevas es tener fe, es estar arraigados en nuestra dependencia de Dios. El otro día, el viernes, antes de que saliera Nexo de campamento, me dijeron que por favor compartiera un mensaje y era sobre la Pascua. Y ustedes recuerdan que la Pascua es una fiesta, es la 10ª plaga, y Dios les dice a los israelitas que es una fiesta que tienen que conmemorar todos los años y que lo que tenían que hacer era quitarle la vida a un cordero y agarrar la sangre del cordero. El cordero tenía que ser perfecto. Por eso es que Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios. Por eso nunca pecó. Y entonces el cordero, siendo perfecto, agarraban su sangre y pintaban los dinteles de la puerta, y la muerte seguía de lejos sin quitarle la vida a los primogénitos. Le quitaba la vida a los primogénitos que no habían puesto sangre en los dinteles. Pero así funciona nuestra relación con Dios. Dígame una cosa, ¿qué es esto de agarrar sangre de un cordero y pintar las puertas? ¿Qué es esto tan raro, Dios? ¿Cómo esto va a tener importancia y cómo esto me va a salvar a mí o a los mis primogénitos? No tiene sentido. Nuestra fe en Cristo en la cruz y nuestra fe en Cristo resucitado no tiene sentido. ¿Cómo es esto? Que si yo tengo fe en Él, su justicia se me pasa a mí y mis pecados se le pasan a Él. Él deja su riqueza, me la pasa a mí y Él toma mi pobreza. ¿Cómo es esto? Que si abro mi corazón y me arrepiento de mis pecados, Él es fiel y justo para llevarme por el camino correcto y llenarme con su espíritu. ¿Qué es esto de cosa tan rara? No sé, pero así hace las cosas Dios. Y el que tiene fe y el que confía en las palabras de Dios y las obedece es salvo. Así sucedió en la Pascua. Hubo gente que dijo, esto es vara, esto no lo entiendo. No pintó los dinteles y hubo muerte sobre ellos. Y el día de hoy sigue siendo lo mismo. Es extraño, pero es el camino. Pongo mi fe en Cristo y la muerte pasa de lejos en esta tierra y en la tierra venidera. Quiero terminar de amarrar lo que es el arrepentimiento. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 1:9. Ellos mismos, los tesalonicenses, cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron. Y vean esta parte, la parte de arrepentirse. Y de cómo se convirtieron
Convertirse es una palabra muy importante, es como cambiar de estado. Tengo un amigo que ha sido liguista toda su vida. No quiero insultar a nadie, pero a la liga le ha ido muy mal en los últimos años. Y él está triste, perdón por la palabra, pero está huevado. Y entonces yo creí que él era muy fiebre de la liga y de fútbol, pero me dijo, me voy a hacer sapricista. Y parece que se hizo sapricista. Se convirtió. Cambió de identidad completamente. Eso es lo que dice el texto. Que las personas se convirtieron. ¿Y cómo se convirtieron? ¿Qué significa eso? Se convirtieron a Dios dejando los ídolos. Eso es arrepentirse y eso es convertirse a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Yo lucho con mis ídolos, ustedes van a luchar con sus ídolos, pero lo importante es poco a poco tener el corazón de Dios y odiar esos ídolos. Yo odio cuando no soy dulce con mi esposa. Yo odio cuando le digo a alguien que ya me comí el queque. Yo odio cuando hago cosas en la calle con el carro que no necesito. Yo odio cuando viene alguna inmoralidad a mi cabeza. Caigo, pero lo odio. Porque como los tesalonicenses he sido convertido y quiero rechazar los ídolos. Esa es la vida de alguien que tiene el corazón de Dios, alguien que se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, para ser parte del reino, que el reino de Jesús, por eso dice, el tiempo se ha cumplido, porque aquí estoy yo, hay que arrepentirse, cambiar de dirección y creer las buenas nuevas. La pregunta es, Casados 42, ¿nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creemos las buenas nuevas? Y esto no es solo algo que se hace un día, sino que se hace todos los días del mundo. Las buenas noticias para los que nos hemos arrepentido, para los que hemos confiado en la fe, en la gracia, es que Cristo ha ido a preparar un lugar para nosotros. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Qué sigue? Voy a preparar una para ustedes. Vean lo que dice Hebreos 11:16 acerca de la patria a la cual nos acercamos. Antes bien, estas personas, los israelitas que estaban dispersados por todo lado, anhelaban una patria mejor. Ya no querían estar aquí, sabían que había una promesa de una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Dios va a cambiar donde estamos y va a preparar una ciudad hermosa, perfecta para nosotros. El que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo empieza a anhelar esta patria. Se empieza a dar cuenta que no fue hecho para esto, fue hecho para el jardín. Termino con esto. Ustedes saben que hay un señor que se llama C.S. Lewis, que escribió muchísimo de teología, pero sobre todo lo que escribió eran cuentos donde se representaban personajes de la Biblia o personajes donde había mucho que aprender de ellos. Yo no me leí esta parte de Crónicas de Narnia, pero parece que había un unicornio medio perdido y este unicornio representaba como un hijo de Dios. Y este unicornio llega a Narnia, que era el lugar perfecto, y dice lo siguiente: he llegado a casa. Este es mi verdadero país. Esta es la tierra que he estado buscando por toda mi vida. Esas palabras van a ser las palabras que van a salir de nuestra boca cuando lleguemos a la patria que Él está preparado. Este es mi verdadero país, esta es la tierra que he estado buscando por toda mi vida. Arrepiéntanse,
porque el reino de los cielos ha llegado, el plazo se ha cumplido, el punto culminante ha empezado. No sabemos si va a ser hoy al mediodía, no sabemos cuándo va a ser, pero lo lindo es que podemos estar preparados. Y lo lindo es que si usted no se siente preparado y no tiene fe en Cristo, puede ponerla en el día de hoy.